Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 320. Adquisición de Stape. Pasé la mañana trabajando en documentos de estudio y practicando el Haarspiel. Rosina me había indicado que practicara desde el desayuno hasta la tercera campana, como lo haría en el templo, y todos los demás acabaron siguiendo su ejemplo. Como resultado, todos nos reuníamos en la sala común y tocábamos juntos. Yo me preparaba para mi fiesta del té con los profesores, mientras todos los demás practicaban en sus respectivos niveles de habilidad. Cada vez más alumnos de los demás cursos terminaban también sus lecciones escritas, y no pasó mucho tiempo antes de que casi todos practicaran juntos. Algunos intentaban estudiar en sus habitaciones, pero el ruido debía ser demasiado, ya que solían volver poco después con sus Haarspiels en la mano. Últimamente he practicado mucho menos, ya que no he podido conseguir un tiempo de práctica regular en el dormitorio, dijo un estudiante. Con cada año que avanzo, recibo menos elogios de mis profesores de música en clase. Entonces quizás sería conveniente establecer permanentemente este periodo como tiempo de práctica de Haarspiel, respondí. Mientras practicaba las canciones que pensaba estrenar en la fiesta del té, Rosina empezó a depurar sin piedad las letras que yo misma había ideado. Lady Rosemain, como esta es una canción dedicada a Mestionora, la diosa de la sabiduría, ¿podría sugerir que se alabe al Gutriseit en lugar de a la biblioteca? Continuó explicando que el Gutriseit era la Biblia original, propiedad de la propia Mestionora. El primer rey del país había sido elegido por los dioses y se le había permitido transcribir una copia. Decidí que lo mejor era dejarle la letra a Rosina, y pronto mis apasionadas líneas sobre la biblioteca se convirtieron en versos que admiraban a Mestionora, salpicados de todo tipo de referencias teológicas. Pero, bueno. Supongo que esto está bien. Prefiero esto a que todo el mundo se extrañe aún más de mi amor por la biblioteca, además de que se reduce mucho el riesgo de que bendiga accidentalmente a todo el mundo mientras canto. En realidad, Rosina, ¿te importaría reescribir completamente la canción? Tengo la sensación de que mi letra sobre la biblioteca va a hacer que dé una bendición durante mi presentación. Y ella respondió, vaya, pero ¿qué hay de malo en dar una bendición mientras se reza a los dioses y se canta una canción en su honor? Parecía que su comprensión de las cosas estaba algo distorsionada, lo cual era honestamente de esperar cuando se había criado en el templo, la casa de los dioses, bajo una doncella de santuario amante del arte. Dudo que se diera cuenta de que dar una bendición así en la Academia Real causaría un gran revuelo. Hago lo posible por dar el menor número de bendiciones posible, le expliqué. Si insiste, Lady Rosemain. Me abstendré de usar cualquier letra relacionada con la biblioteca. La práctica de Haarspiel llegó a su fin a la tercera campana, momento en el que empecé a ayudar a Harmut con sus guías de estudio de erudito, mientras simultáneamente aprendía más sobre el propio curso de erudito. Lady Rosemain, ¿también tiene intención de hacer el curso de erudito? Preguntó. Sí. Tengo la intención de convertirme en bibliotecaria, así que haré el curso de erudición junto con la de candidata a archiduque. Ya he hablado de ello con Ferdinand, le contesté mientras leía los cursos de tercer año. ¿No aspiras a convertirte en Auberenfest? Ni una sola vez me lo he planteado. Como he dicho, quiero ser bibliotecaria, así que ese papel no haría más que hacerme perder tiempo y esfuerzo. Mi sueño actual es utilizar mi posición como santa de Ehrenfest para conquistar la sala de libros del templo, o bien conquistar la sala de libros del castillo mientras ayudo al archiduque. Mi ambición no arde por otra cosa. Mi objetivo final era casarme con el dueño de la biblioteca más grande y luego sentarme entre sus estanterías para siempre, pero naturalmente no podía decírselo a mi vasallo. Con esto en mente, si alguna vez te das cuenta de que servirme solo será un callejón sin salida para tu carrera, por favor, dímelo, continué.
te permitiré marcharte sin ningún tipo de rencor. Mi lección de adquisición de Stapé tenía lugar por la tarde. Estas varitas eran la herramienta perfecta para manejar con eficacia y precisión el maná que uno lleva dentro, y solo cuando tuviera la mía podría convertirme en un noble oficial. Ferdinand había mencionado que, en el pasado, varios investigadores habían intentado fabricar herramientas aún más eficaces que las STAPs, pero ninguno lo había conseguido. La calidad del material con el que se fabricaban las STAPs estaba en un nivel completamente diferente. La adquisición de STAPs había tenido lugar inicialmente cuando los alumnos de tercer año se dividían en sus cursos especializados, pero hace unos 10 años, el actual rey había cambiado las cosas para que se adquirieran tan pronto como los nuevos estudiantes entraran en la academia. Para él, cuanto más rápido se aprendiera a usar el Stapé, mejor. Por lo que me habían dicho, la adquisición de Stapé consistía en adquirir la voluntad divina que servía de materia prima para el propio Stapé y luego volver con él. Esa era toda la clase, pero era un evento importante para convertirse en un noble adulto. Todos los alumnos de primer año parecían bastante emocionados de camino al auditorio, mientras que los alumnos mayores, de camino a sus propias clases, les instaban alegremente a calmarse con expresiones nostálgicas. ¿Siempre hubo tantos alumnos de primer año? Reflexioné en voz alta, parpadeando sorprendida. Todo el grado estaba reunido en el auditorio para la adquisición de Stapé. Solo lo parece porque ya no tienes clases escritas, respondió Filine con una pequeña sonrisa. La visión no le chocó mucho porque seguía asistiendo a clases de geografía e historia, pero como alguien que no había ido a ninguna desde que aprobé los exámenes, era la primera vez que veía a tantos alumnos de primer curso reunidos en un mismo lugar desde hacía tiempo. El concurrido auditorio enmudeció en el momento en que aparecieron los profesores. Primevere se adelantó y miró a los estudiantes reunidos. Veo que todos están aquí. Pronto enviaré a los candidatos a archiduques a la sala más lejana, pero antes, hay una regla que todos deben obedecer bajo cualquier circunstancia. No toquen a nadie después de haber reunido su voluntad divina. Debe ser teñida con tu maná y solo con tu maná para producir un Stapé de alta calidad. Dispónganse de tal manera que no se topen con nadie en el camino de vuelta, y pasen el día de mañana llenando la voluntad divina con maná. Una vez que todos los candidatos a archiduque estaban alineados, Primevere tomó la delantera. Había una puerta al fondo del auditorio que conducía a otra sala. ¡Guau! ¿Hay una capilla aquí? Era una sala de color blanco puro, con pilares circulares espaciados a igual distancia a ambos lados. La pared más lejana tenía un mosaico multicolor desde el techo hasta el suelo, y en el centro de la sala había una escalera de 40 y tantos peldaños que subía 3 pisos, en la que había ofrendas y estatuas de los dioses. En la parte superior estaban los dioses rey y reina, en un escalón inferior estaba la diosa de la tierra, que sostenía un cáliz. Luego, en un escalón aún más bajo, estaban la diosa del agua, el dios del fuego, la diosa del viento y el dios de la vida, todos colocados en fila. Me pregunto qué estarán haciendo mis asistentes en el templo, pensé, la visión familiar del santuario me hizo sentir algo de nostalgia. Sabía que lo más probable es que estuvieran bien, ya que se las habían arreglado muy bien sin mí durante 2 años enteros, pero no pude reprimir mi repentino deseo de ver a Fran y a los demás. Parecía que yo era la única que sentía nostalgia al ver el altar. Todos los demás estaban demasiado ocupados boquiabiertos. Esta es la sala más lejana, el lugar más cercano a los dioses, explicó Primevere. Todos los presentes solo tendrán una oportunidad de reunir su voluntad divina. Como se ha dicho, tengan un cuidado excepcional para no tropezar con nadie más una vez que tengan la suya. Hay 2 caminos, uno para los que entran y otro para los que salen, así que asegúrense de tomar el camino de la izquierda al volver, pase lo que pase. Con eso, Primevere extendió la mano hacia una piedra fey. Un instante después, la escalera del santuario comenzó a retumbar mientras se movía lentamente hacia un lado, revelando un enorme agujero cuadrado que conducía al interior del santuario. Que tengas la protección y la guía de los dioses. Ante el estímulo de Primevere, los primeros candidatos a archiduque se adentraron en el agujero, con expresiones tensas. Wilfrid y yo los seguimos. El santuario estaba hecho de la misma piedra de marfil que la Academia Real y el dormitorio, e incluso el agujero estaba perfectamente pavimentado por todos lados.
nuestros pasos resonaban mientras avanzábamos. El camino no era especialmente estrecho, y había espacio suficiente para que 3 personas caminaran una al lado de la otra. A unos 5 metros, el pasillo cuadrado dejó de ser uniforme. El suelo continuaba, proporcionando un camino de marfil para que camináramos, pero las paredes y el techo eran ahora de roca tosca. El agujero nos había llevado a una cueva natural. La única fuente de luz era el camino de marfil que brillaba bajo los pies, que nos guiaría hasta la salida en nuestro regreso. ¿Quién iba a decir que un lugar así estaría detrás del santuario de la capilla? Murmuré, mirando un poco a mi alrededor antes de continuar. El camino de marfil serpenteaba por las amplias curvas de la cueva, y parecía que íbamos siempre hacia arriba. Había varias escaleras a lo largo del camino, y otra aparecía tras un breve paseo. Al cabo de un rato, casi podía sentir lo alto que estábamos. Llevo tanto tiempo caminando a paso ligero. Voy a perder el aliento en cualquier momento. Incluso con todos los potenciadores en mí, solo era tan fuerte como una persona promedio. Y cuando se combina con mi baja estatura, me estaba alejando cada vez más del frente. Adelante, dijo finalmente a los otros candidatos. Como pueden ver, soy más baja que todos ustedes, así que me resulta difícil igualar su ritmo. Me hice a un lado para dejar pasar a un candidato a archiduque. Wilfrid se ofreció inmediatamente a acompañarme, pero lo rechacé. Ve por delante, Wilfrid. De todos modos, no podremos volver juntos. Pero cuando te cruces conmigo en el camino de vuelta, por favor, dime cuánto tengo que caminar. De acuerdo. Wilfrid no parecía muy convencido, pero de todos modos siguió caminando con los otros candidatos, volviéndose repetidamente para ver cómo estaba. Suspiré, ahora caminando a mi propio ritmo. Estaba segura de que podría haber seguido el ritmo de los demás durante un rato más, pero cada vez era más difícil mantener un aire de gracia mientras se caminaba constantemente con fuerza por este camino que parecía interminable. Poco después de que los candidatos a archiduques desaparecieran por delante, oí unos pasos que venían de detrás de mí. Eran los archinobles. Sus ojos vacilaron al debatir si debían decir algo a la candidata solitaria que caminaba sola, así que les dije lo que les había dicho a los demás y los mandé a seguir su camino. El alumno archinoble de Ehrenfest me miraba una y otra vez con expresión preocupada mientras seguía caminando, al igual que había hecho Wilfrid. Continué a mi ritmo, y a continuación llegaron los Med nobles. Me lanzaron miradas extrañas, que simplemente ignoré mientras les decía que siguieran sin mí. Lady Rosamond, llegó una voz. Oh. Hola, Roderick. Puedes seguir adelante también. Estaba a medio camino de darle la explicación que ya había repetido varias veces cuando un Med noble de otro ducado que caminaba al frente del grupo gritó de repente. Ah. Ahí está. ¿Qué? Volví la mirada hacia donde estaba enfocado el muchacho, pero no estaba del todo segura de lo que había encontrado. Para mí, parecía estar mirando la pared de roca lisa, no había nada especial allí que yo pudiera ver. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en un punto en particular. Salió del camino de marfil hacia él y extendió una mano. Por la seguridad de sus movimientos, me di cuenta de que sin duda estaba viendo algo, y cuando volvió a girarse, tenía los dedos enroscados como si estuviera sujetando algún tipo de tubo invisible. Lo siento, pero ¿podrían dejarme pasar?, preguntó el chico con una sonrisa de satisfacción. Se abrió paso entre el grupo y luego aceleró el camino de vuelta a la entrada, con los ojos clavados en lo que tenía en las manos. ¿Ha encontrado algo?, preguntó Roderick. ¿Lo vio, Lady Rosamond? No, parecía que no tenía nada más que aire. Todos los que habían visto a la primera persona que encontró su voluntad divina se sintieron inmediatamente invadidos por la intriga, y redujeron la velocidad para observar las paredes de la cueva con más atención. Ahora se movían a un ritmo que yo podía seguir cómodamente, momento en el que Roderick y yo empezamos a hablar de la voluntad divina y del tipo de piedra fey que podría ser. No pasó mucho tiempo antes de que otra persona gritara, esta vez una chica. «La he encontrado», gritó con voz animada. Mientras tanto, pude ver a otro chico al frente del grupo desviarse del camino y dirigirse a la pared.
Todos los que decían haber encontrado su voluntad divina sabían exactamente a dónde ir, así que no se podía negar que realmente estaban allí. Roderick comenzó a mirar también a su alrededor, impulsado por la cantidad de personas que estaban encontrando su voluntad divina. Estaba claro, por su expresión, lo mucho que quería encontrar la suya. ¡Ah!, gritó. Su mirada se centró de repente en un punto más adelante en el camino. ¿Has encontrado la tuya?, le pregunté. Sí. Está brillando maravillosamente. No pude ver lo que Roderick estaba mirando, como era de esperar, pero evidentemente había algo allí. Sonrió con orgullo y corrió por el sendero, luego extendió la mano hacia la pared. Me di cuenta de que había tocado algo porque sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, y luego abrazó la piedra fey que no podía ver contra su pecho. Lady Rosamine. Si me disculpa. Ten cuidado de no dejarla caer ni chocar con nadie, señalé. Roderick comenzó a hacer su camino de regreso, mientras yo continuaba caminando en la dirección opuesta. Mientras todos los demás encontraban sus piedras feys, algunos de los archinobles de antes empezaron a pasar por delante de nosotros. Evidentemente habían encontrado las suyas en algún lugar más adelante, y pude adivinar que mi piedra fey iba a estar aún más adentro de la cueva. Voy a tener que ir hasta el fondo de esta cueva, ¿no? Ya estoy agotada. Seguí caminando a mi propio ritmo mientras cada vez me rodeaba menos gente. Los que quedaban iban abandonando el camino para coger sus piedras feys, por lo que cada vez era más fácil caminar y más fácil ver hacia adelante. Sin embargo, era un poco triste ver cómo todos se iban uno tras otro. Decidido a continuar, caminé, subí escaleras y caminé un poco más. No pasó mucho tiempo antes de que no hubiera nadie más conmigo, y las únicas personas que vi fueron las que volvían. Se había formado una extraña fila, ya que todos los estudiantes trataban de mantenerse a una buena distancia unos de otros, para evitar chocar accidentalmente. Dado que esto era alrededor de donde los mednobles habían encontrado la mayoría de sus voluntades divinas, pude adivinar que los archinobles regresaban desde mucho más adelante. Con el tiempo, algunos candidatos a archiduque empezaron a mezclarse con los archinobles que regresaban. Reconocí a todos de mis clases prácticas, y pronto vi a Wilfrid volviendo entre ellos. ¿Todavía estás aquí?, preguntó con los ojos abiertos. Las piedras feys de los candidatos a archiduques están mucho más adentro. También estaba acunando algo en sus manos, lo que me animó a verter algo más de maná en mis potenciadores. Esto me facilitaría considerablemente la marcha, pero tenía que tener cuidado con la cantidad de maná que utilizaba. Si usaba demasiado, mañana me dolerían tanto los músculos que no podría ni moverme. Aumenté lentamente mi ritmo, apuntando al punto más lejano de la cueva. Pronto, ni siquiera había candidatos caminando hacia atrás. Estaba realmente sola, el único ruido era el ligero repiqueteo de mis pasos. Subí más escaleras, no encontré nada en las paredes, y luego subí aún más escaleras. La falta de gente y el paisaje repetitivo era como mínimo, aburrido. ¿Dónde estás, mi preciosa piedra fey? Estoy tan cansada. Por supuesto, no hubo respuesta. Mis palabras solo resonaron en la cueva. El camino de marfil conducía a otra escalera, pero esta era única. Mientras que las otras habían contenido razonablemente pocos peldaños, esta era una escalera de caracol que parecía subir un piso entero. Otra escalera. ¿En serio? ¿Hasta dónde voy a tener que caminar?, refunfuñé mientras empezaba a subir la blanca escalera de caracol. Mi entorno se volvía más brillante cuanto más subía, hasta que finalmente. ¡Guau! Salí a una plaza blanca. Parecía un callejón sin salida, pues ya no había camino hacia adelante. El suelo de marfil era ahora circular, y en el centro había una gran escultura de un árbol que parecía estar hecho de la misma sustancia de marfil que todo lo demás. Sus ramas blancas, cubiertas de hojas igualmente blancas, se extendían hacia el exterior, llegando hasta un gran agujero en el centro del techo por el que se colaba la luz. En la base del árbol había una piedra fey que brillaba con un arco iris de colores. Salía directamente del suelo y se parecía mucho a un hexágono de cristal vertical. Se extendía hasta mi estómago. Ah. Esta es mi piedra. Tal como habían dicho todos,
reconocí la piedra Fey en un instante. La luz del sol que se filtraba por las ramas de los árboles hacía que se volviera de todo tipo de colores. Era como un sueño, y con un sentimiento de reverencia en mi corazón, comencé a dirigirme hacia la piedra. La piedra brillaba a medida que me acercaba. Me llevaré esto. Me arrodillé frente a la voluntad divina y extendí las manos. En cuanto toqué su superficie, se deslizó fuera del suelo y comenzó a flotar frente a mí, como si me pidiera que la tomara. Abracé la voluntad divina contra mi pecho mientras brillaba con una variedad de colores, y luego dejé escapar un suspiro de satisfacción. Bien. Es hora de volver. Tendría que llevar la voluntad divina hasta la entrada del túnel, así que, con ella firmemente sujeta en mis brazos, intenté verter más maná en mis potenciadores. ¿Qué? Todo el maná que intenté verter en los potenciadores fue absorbido inmediatamente por mi piedra Fey. No podría mejorar físicamente más de lo que ya estaba, así que parecía que tendría que volver a mi estado actual. Solo pensar en el largo camino que me quedaba por delante era suficiente para hacer que se me cayeran los hombros. Quedarme parado no me serviría de nada, así que le di la espalda al enorme árbol de marfil y emprendí el camino de vuelta a la capilla. Esta vez, estaría sola de principio a fin. Bajé con miedo la escalera de caracol, acunando la piedra Fey en ambos brazos. Una vez más, el único ruido era el eco de mis pasos. El camino de vuelta era ciertamente más fácil, ya que bajaba en lugar de subir, pero mi falta de resistencia empezaba a notarse. Está bien, está bien. Necesito un descanso, me dije. Incluso con los potenciadores, esto es agotador. En algún punto del camino de vuelta, me senté en unas escaleras a descansar con la piedra Fey aún en los brazos. Todo parecía tan idéntico que no tenía ni idea de cuánto me faltaba por recorrer. Me apoyé en la pared y dejé escapar un fuerte suspiro, rezando para que la salida estuviera cerca, y fue entonces cuando el agotamiento me golpeó como una fuerte ola. Sentí que los párpados empezaban a caer y pronto, por mucho que intentara luchar contra ello, mi conciencia se desvaneció. No te duermas. Si lo haces, morirás, se oyó un rugido repentino. Despierta. Levántate. Tu vida acaba de empezar. ¡Bú! La voz resonó en la cueva como un trueno, haciendo que mis oídos resonaran. Me levanté de golpe, solo para ver a Raufen esperando cerca, con los puños fuertemente apretados con determinación mientras seguía llamándome. Uf. Me alegro de que te hayas recuperado, dijo, retrocediendo un poco para mostrar a los demás profesores que estaban detrás de él. Irchur se adelantó para ocupar su lugar y luego me explicó las circunstancias. Al parecer, había tardado tanto en volver que habían creído necesario enviar un grupo de búsqueda para encontrarme. Al principio, Irchur había ido sola. Había estado segura de que yo no me había perdido, dado que se trataba de un camino lineal, y pronto me encontró desmayada contra la pared. Sin embargo, como ya tenía mi voluntad divina, no pudo tocarme. No tuvo más remedio que intentar llamarme, pero no respondí por mucho que lo intentara. Presa del pánico, Irchur se apresuró a volver a la capilla y luego regresó con otros profesores. Solo cuando Raufen, el más ruidoso de todos, me gritó, volví a despertarme. Había oído que estabas mal de salud y, por un momento, me preocupó de verdad que hubieras muerto, dijo Irchur. Mis disculpas. Ferdinand me había dicho que no habías recuperado del todo la salud, pero parecías estar bien en la Academia Real, así que acabé bajando la guardia, admitió mientras me hacía un gesto para que la siguiera fuera. Y así fue como la santa de Ehrenfest estuvo a punto de subir la altísima escalera en su viaje para adquirir su voluntad divina. No había sido mi intención, pero ahora era el centro de otra nueva leyenda en la historia de la Academia Real. Capítulo 321. Mi primer día de la Tierra. Cuando finalmente llegué a mi habitación, Rillarda me indicó que pusiera mi piedra Fey sobre la cama. No quiero hacerlo, ya que podría afectar a la piedra Fey, pero... Se interrumpió con un suspiro y empezó a quitarme la ropa con guantes de bloqueo de maná. Normalmente uno solo se bañaría después de llenar su voluntad divina con maná, pero después de quedarme dormida contra la roca expuesta, no estaba lo suficientemente limpia como para meterme en la cama. Rillarda había dicho que no podría meterme en un baño adecuado,
pero al menos pudo limpiarme con toallas húmedas. Eso me hizo sentir mucho mejor. Beba esto y descanse bien, milady. Después de prepararme una de las pociones especiales de Ferdinand, de horrible sabor, Rillarda se apartó y esperó en silencio a que me la bebiera. Todavía podía moverme un poco gracias a mis potenciadores, pero la cabeza me daba vueltas y los escalofríos eran insoportables. Era innegable que había desarrollado una fiebre intensa, pero no pude evitar mirar entre Rillarda y la poción tan terrible. Puede que esté enferma, pero sigo sin querer beber esa cosa despiadadamente desagradable. Mientras me encogía de miedo, Rillarda se las arregló para lanzarme una mirada crítica sin dejar de sonreír. Era bastante impresionante, teniendo en cuenta todo esto. Pensar que estabas durmiendo en el salón más lejano, en esta época. Hasta un niño normal se resfriaría, o en el peor de los casos, hasta subir la altísima escalera. ¿No es un milagro que estés viva ahora mismo? Siento haberte preocupado. Rillarda siempre había sido la que más se había asustado por mi mala salud en el castillo, así que no era de extrañar que hubiera empezado a preocuparse cuando no había vuelto de la cueva. Primero le reveló a Irchur y luego a todos los demás profesores cuántos incidentes había causado mi mala salud en el pasado, lo que había hecho que los demás profesores se dieran cuenta de que yo no era solo un estudiante incapaz que se había cansado mientras conseguía mi voluntad divina, sino que estaba tan enferma que había colapsado y casi muerto. Bébalo todo. Ahora, milady. De acuerdo. Cogí el frasco y engullí el pegajoso líquido verde que había en su interior. No tenía sentido dudar, intentar beberlo lentamente solo prolongaría el sufrimiento. Hacía tanto tiempo que no bebía una de esas viles pociones que inmediatamente tuve que taparme la boca con una mano para no vomitar. Pero mientras me revolvía en la cama, con lágrimas en los ojos, empecé a sentirme cada vez mejor. La poción realmente funcionaba. Era solo la parte de beberla la que me hacía sentir como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo y arrastrada al infierno. Disfrute de su descanso, milady. Tras confirmar que la poción había desaparecido, Rillarda terminó de limpiar mi habitación y salió rápidamente. Seguro que se ha hecho más pequeño. Reflexioné mientras me tumbaba en la cama y miraba la voluntad divina. Se había encogido lo suficiente como para poder sostenerlo con una sola mano. Lo apreté con fuerza, y cuanto más maná vertía en él, más pequeño se hacía. Parecía que lo estaba absorbiendo en mi cuerpo mientras se fusionaba con mi maná. Cuando me desperté después de quedarme dormida en la sala más lejana, mi voluntad divina se había encogido tanto que al principio me tomó por sorpresa. Afortunadamente, Irchur me había explicado que así era como funcionaba, y me había indicado que debía seguir vertiendo mi maná en ella hasta que se fusionara conmigo. Absorber la voluntad divina en uno mismo solo podía hacerse acunándola, casi como una gallina madre que calienta su huevo. Completar el proceso requeriría abrazarlo durante todo un día y una noche mientras se vierte maná en él, por lo que era tradición que la adquisición de esta P tuviera lugar un día del fruto. De este modo, los estudiantes podían dedicar el siguiente día de la tierra a su voluntad divina. En cualquier caso, me alegro de haber vuelto sana y salva, dije con un suspiro, pensando en todo el alboroto que había causado. Raufen había conseguido despertarme con un grito especialmente fuerte, y todo lo que había sucedido después había sido terrible. Los niveles de maná de mis potenciadores habían vuelto a la normalidad mientras dormía, y ya me habían empezado a doler los músculos, por lo que las piernas me flaqueaban desde que me levanté. También me había resfriado. La cabeza me palpitaba, y aunque tenía escalofríos, mi cuerpo también se sentía ardiente al mismo tiempo. Los profesores no podían tocarme, así que observaron con ansiedad cómo cojeaba por el túnel. Profesora Irchur, ¿puedo volver a la residencia en mi bestia alta? Por favor. Solo por hoy, le rogué. Sylvester, como Auber en Fest, me permitía montar mi bestia alta dentro del castillo, y como también era dueño del dormitorio Ehrenfest, este permiso también se aplicaba allí. Sin embargo, la propia Academia Real era una institución dirigida por la familia real, por lo que necesitaría el permiso de los que están investidos de su autoridad para montar mi bestia alta en el interior. Por eso miré entre los profesores, esperando que lo permitieran. Primevere arrugó su perfilada frente y negó con la cabeza. Puedo concederte el permiso,
pero no serás capaz de crear tu bestia alta mientras tengas tu piedra fey, dijo. Eso me hizo acordar que todo el maná que había intentado verter en mis potenciadores había ido directamente a la voluntad divina. Aún así, estaba segura de que podía verter maná a la fuerza en mi piedra fey de bestia alta. Solo tenía que sostenerla en la mano y concentrarme. Al menos lo intentaré, dije, y agarré la piedra fey de la bestia alta y empecé a verter mi maná. La mitad fue absorbida por voluntad divina, pero de algún modo conseguí utilizar el resto para hacer un pandabús unipersonal. Me subí al interior con inquietud, luego dejé la voluntad divina a mis pies y puse las manos en el volante. Pude adivinar que la voluntad divina estaba succionando mi maná a través del Esi, y la confusión en mi cabeza hacía que mi maná fluyera de forma extraña. No obstante, mi fiel pandabús siguió conduciendo. Iba mucho más despacio que de costumbre, pero lo suficientemente rápido como para que avanzáramos decentemente, lo que alivió a todos los profesores. Comenzaron a ofrecer sus comentarios mientras caminaban a mi alrededor. ¿Así que esta es la rumoreada bestia alta?, dijo uno. Ojo. Así que esto es lo que dejó inconsciente a Frau Lam, comentó Raufen. Seguro que parece un hueso duro de roer. Leslie no es dura. Es lindo y adorable. Quise protestar por los elogios de Raufen, pero apenas pude abrir la boca. Al final, recurrí a un simple puchero y a una mirada molesta. ¿No es espectacular que pueda montarlo incluso llevando falda?, añadió Irchur. He decidido intentar hacer yo misma una bestia alta así, para ver cómo es. Esta declaración pareció interesar especialmente a Primevere. Oh, vaya. Ahora que lo mencionas, sí que puede montarla con la falda puesta. Aunque el diseño de la bestia alta parece ser bastante complejo. Como era de esperar, tener que ponerse ropa de montar cada vez que querían montar una bestia alta no era algo que les gustara mucho a las mujeres. Incluso después de recibir una explicación de la propia Lady Rosamine, me costó conceptualizar el volante y el acelerador de los que hablaba, dijo Irchur. Mi plan actual es, por tanto, copiar la estructura general mientras utilizo riendas como cualquier otra bestia alta en el interior. Frau Larm había chillado sobre lo antinatural que era que una bestia alta sin alas volara, pero según Irchur, era casi seguro que podría reproducirse ahora que se había demostrado que era posible. Lo que más importaba era la confirmación y la mentalidad. Frau Larm es bastante cabeza dura, ya ves. ¿Qué puede haber de malo en preocuparse más por la utilidad de una bestia alta que por su belleza?, había dicho Irchur. Poder llevar equipaje en tu bestia alta es simplemente maravilloso, si me preguntas. La forma en que había insultado el aspecto de Leslie y lo había tratado como un objeto, al tiempo que alababa su capacidad para llevar mi equipaje, me recordó mucho a Ferdinand. De tal palo, tal astilla, supongo. Y así, pasé el resto del viaje con profesores curiosos mirando mi bestia alta. Estar dentro de Leslie significaba que me movía mucho más rápido de lo que podría haberlo hecho a pie, y una vez que estuvimos a salvo en la capilla, todos soltaron unos suspiros tan descaradamente aliviados que se me quedaron grabados. Rillarda y Wilfrid lloraron por mi regreso a salvo, pues habían estado muy preocupados mientras esperaban en la entrada. Irchur me había acompañado de vuelta al dormitorio, con la excusa de que apenas podía concentrarse en su investigación, sabiendo que yo podía morir en clase en cualquier momento. Era la mañana del Día de la Tierra, mi primer día libre desde que llegué a la Academia Real. Sin embargo, los de primer año no disfrutábamos de este día sagrado, sino que teníamos que llevar nuestras voluntades divinas como huevos de gallina mientras las llenábamos con nuestro maná. Como el maná de los demás reducía la calidad de nuestros stabs, hacíamos que nuestros asistentes nos llevaran el desayuno a nuestras habitaciones, donde comíamos solos. Rillarda, ¿cómo pasan los estudiantes mayores sus días libres?, le pregunté cuando llegó con mi comida. Por lo que había visto, normalmente hacían lo que les convenía, ya fuera ir a la biblioteca a estudiar, tomar el té con sus amigos de otros ducados, recabar información o participar en sesiones de entrenamiento de caballeros aprendices. Esperaba ir a la biblioteca. Eso tendrá que esperar hasta que estés mejor de nuevo y hayas aprobado tus clases. Estoy bien. Me tomé la poción, ¿recuerdas? Y mi piedra fey es muy pequeña ahora. Sí, sí.
De todos modos, hoy seguirás pasando el día en la cama, dijo Rillarda de forma incontestable, sacando una de las pociones de sabor mejorado. Apenas me la tomé, fui inmediatamente perseguido de vuelta a la cama. Rillarda, ¿podrías al menos traerme un libro? Debe concentrarse en su piedra fey hoy, milady. Evidentemente, leer no era una opción. Escuché con tristeza los pasos de Rillarda que se retiraban, y luego recogí la piedra fey, que ahora era lo suficientemente pequeña como para caber cómodamente en mi palma. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. ¿No irá todo este proceso mucho más rápido sin mis potenciadores puestos? Me pregunté en voz alta. Moví experimentalmente la voluntad divina a mi mano izquierda y me quité el potenciador del brazo izquierdo, y tal y como teoricé, la piedra fey empezó a encogerse ante mis ojos. Pronto, desapareció por completo. ¡Gah! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Miré aturdida mi mano, ahora vacía, dejé escapar un fuerte suspiro y empecé a colocarme el potenciador, mientras me decía a mí misma que la fiebre era la culpable de que no me hubiera dado cuenta antes. La voluntad divina parecía haber sido absorbida por mí, pero no me sentía diferente. ¿Será que ahora puedo hacer un estapé? Pensé en la forma de los stabs que había visto usar a todos los adultos, y luego visualicé que sostenía uno en mi mano derecha, la dominante. En un instante, apareció una varita brillante de aspecto familiar. Vaya. Realmente he hecho uno. Madre mía. Soy como una maga de verdad. Desbordante de emoción, hice girar el estapé con forma de varita mientras estaba tumbado en la cama. Me pregunto, ¿podría darle otra forma? ¿Como un bastón de mago, tal vez? Decidí que lo ideal era un bastón largo y abultado, como el de Flutrane del templo, así que eso fue lo que visualicé mientras empezaba a rehacer mi estapé. Ah. Funcionó. Intenté mover el bastón como si fuera una varita, y entonces me di cuenta que usar un bastón tan grande era realmente incómodo. El estapé con forma de varita que veía más a menudo tenía la longitud perfecta para golpear una piedra fey, verter maná en ella y crear un ordonance. Hacerlo con un bastón sería sin duda mucho más difícil. Supongo que los stabs son tan cortos por una razón. Pasé algún tiempo jugando con mi estapé, convirtiéndolo en espadas, martillos e incluso libros y bolígrafos, pero todos estos diseños eran bastante poco manejables. Al final, descubrí que necesitaba una imagen clara en mi cabeza para cambiar la forma del estapé o añadirle decoración, lo que significaba que cada encarnación era ligeramente diferente. Además, siempre desaparecía cuando lo dejaba fuera demasiado tiempo. La idea de un estapé de libro o de pluma me había entusiasmado, pero no era fácil golpear una piedra fey con ellos, o transformarlos en diferentes objetos para, por ejemplo, golpear a Sylvester en la cabeza como lo había hecho Ferdinand. Ninguna de las dos opciones parecía factible, así que al final me conformé con una varita como las que usaban los adultos. Espero que haya al menos una forma de usarlas para divertirme, murmuré. Pero, en cualquier caso, aprendería a usar la estapé en mi próxima lección práctica, Fundamentos de la estapé. Estaba deseando que llegara el momento. Le he traído la comida, milady. Después de la comida, Rillarda me recordó que no debía salir de mi habitación ni pasearme innecesariamente. No tuvo ninguna piedad, a pesar de que mi fiebre había desaparecido y ya había absorbido la piedra fey. Si te comportas hasta la cena, te permitiré comer en el comedor, dijo mientras recogía mis platos y salía de la habitación. La vi marcharse y me deslicé fuera de la cama en cuanto pude confirmar que se había ido. Un día entero sin leer era una forma segura de morir de aburrimiento, así que cogí sigilosamente un libro del cajón de mi escritorio y me metí de nuevo bajo las sábanas. Es hora de leer. Jejeje. No mucho después de que empezara a leer, Rillarda regresó, habiendo terminado de guardar los platos. Sus cejas se alzaron con rabia en cuanto me vio con un libro en la mano. Milady, te dije que hoy descansaras. Pero lo estoy haciendo. Esta es mi manera de descansar. Por Dios. Cuando se trata de libros, simplemente nunca aprendes. Eres tan terca como Lord Sylvester y Lord Ferdinand. Rillarda resopló mientras le arrebataba el libro. Si estás bien para leer,
entonces estás bien para hablar. No tienes intención de convertirte en Auverenfest, ¿verdad? Ladeé la cabeza confundida. Estaba segura de que otra persona me había hecho esa pregunta ayer mismo. ¿Por qué lo preguntas? Como hija formalmente adoptada de la pareja de archiduques, tu derecho al puesto de Auverenfest es igual al de los demás candidatos, explicó Rillarda. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando se decretó que Lord Wilfrid fuera el sucesor de Lord Sylvester, ahora podrías convertirte tú misma en archiduque, si así lo deseas. Tampoco hay problema con tu linaje, ya que Karstedt tiene la sangre del archiduque de hace 2 generaciones. Oh, Dios. Hay algunos problemas políticos serios con mi línea de sangre, se lo aseguro. El puesto de archiduque lo ocupa mejor el candidato más poderoso, continuó. Generalmente se prefiere a los hombres sobre las mujeres, como sugiere el término, pero tú tienes tu estatus de santa de Ehrenfest para superar eso. Por ello, algunos de tus vasallos trabajan bajo el supuesto de que podrías convertirte en la archiduquesa en el futuro. Me gustaría confirmar tus ideas al respecto antes de que te lleven por ese camino. Ah. Harmut debe haber dicho algo. Parecía que Harmut había estado actuando en las sombras durante los últimos días, trabajando hacia algún objetivo misterioso. Podía imaginar que estaba tratando de acelerar aún más mi leyenda de santa. No tengo ningún interés en convertirme en el próximo Auverenfest. Tengo la intención de centrar mis esfuerzos en la gestión de una sala de libros mientras apoyo a quien ocupe el puesto. Eso es muy propio de ti, dijo Rillarda con una risita, relajando los hombros. Como no tienes intención de convertirte en la próxima Auv, mi lady, evitaré que estos alborotadores se interpongan en su camino. Rillarda salió de la habitación con una expresión notablemente serena. Probablemente impediría que mis vasallos intentaran empujarme hacia el asiento del archiduque. Una vez que sus pasos se distanciaron, cogí un libro de otro escondite y me colé de nuevo en la cama. Mi lady. Mi plan había sido esconder el libro bajo las sábanas antes de que Rillarda volviera, pero acabé quedándome dormida a mitad de la lectura, así que me pilló en el acto. Ups. Aún así, conseguí descansar bastante y me desperté completamente renovada. Rillarda me cambió de ropa, refunfuñando que mi tiempo de lectura secreta habría sido mejor aprovechado para socializar en el comedor, y luego salimos juntas de mi habitación. Mi letargo de 2 años significaba que tenía una lamentable falta de conexiones sociales dentro de mi propio ducado, por no hablar de las de otros ducados. Había establecido algunos vínculos con los de primer año, a través de las pruebas y tribulaciones a las que nos habíamos enfrentado al pasar todos los exámenes escritos el primer día, pero los estudiantes mayores seguían siendo bastante extraños para mí. A decir verdad, apenas había hablado con mis propios vasallos. Me subí a Lesi, con los músculos todavía doloridos por todo el cuerpo, y comencé a dirigirme a la sala común. Me acompañó Angélica, que había estado vigilando mi puerta desde fuera. Era casi la hora de la cena, por lo que los estudiantes que habían estado fuera de casa volvían poco a poco al dormitorio y se relajaban a su antojo. ¿Qué has hecho hoy, Angélica? Pregunté. Esta mañana Cornelius, Leonore y Traugot me invitaron a practicar Dieter. Judith quería acompañarnos, pero tenía guardia, así que no pudo participar esta vez. Pronto llegamos al segundo piso, donde Traugot me estaba esperando. Nos reunimos y continuamos bajando las escaleras. Dieter es un tipo de deporte, ¿no? ¿Cómo se juega?, pregunté. Eckhart lo había mencionado hace mucho tiempo, pero solo lo había descrito como un juego que los aprendices de caballeros solían practicar en la Academia Real. Se cazan bestias feas, respondió Angélica, dándome la respuesta más breve posible. Angélica, eso realmente no explica las cosas, dijo Traugot con una mueca, y luego se dirigió a mí para explicarse. Hay muchos tipos diferentes de Dieter. Los participantes compiten comparando cosas como la fuerza y la velocidad de las bestias feas cazadas, así como el número total capturado. Las condiciones de victoria dependen del tipo de Dieter. La forma más grande de Dieter era, al parecer, algo llamado Dieter del Tesoro. Cada ducado tenía su propio grupo de caballeros aprendices, y estos grupos formaban bases cerca de sus respectivos edificios dormitorio. El objetivo era cazar y capturar bestias feas,
que luego servían como tesoros a proteger de los otros ducados. Era crucial debilitar primero a las bestias Face, pero no tanto como para que se convirtieran en piedras Face. Los grupos protegían a sus bestias Face capturadas de los ataques de otros grupos, a la vez que intentaban tomar bestias Face de otros ducados. Por cierto, estaba totalmente permitido convertir las bestias Face de los oponentes en piedras Face para facilitar su robo, aunque no se permitía el conflicto directo entre grupos. En el pasado, el díter del tesoro era el corazón del torneo interducado, pero la población general ha bajado tanto que ya no es factible jugar, continuó Traugot. Actualmente es más popular jugar al tipo de díter en el que los equipos corren a la caza de bestias Face de entrenamiento creadas por los profesores. Entiendo. En ese caso, estoy deseando que llegue el torneo interducado, dije. Me entrenaré duro para honrar su nombre, Lady Rosemaine. Era difícil imaginar cómo iba a ser el torneo interducado, pero de todos modos me entusiasmaba. Todavía no había visto a Angélica y a Cornelius luchar en sus nuevas formas potenciadas. Con Angélica y Cornelius de nuestro lado este año, creo que nos irá bien, señaló Traugot, aunque a pesar de sus palabras, su voz era oscura y parecía notablemente frustrado. No pareces muy contento con la perspectiva de que nos vaya bien. Para ser sincero, estoy muy celoso. Espero aprender tu método de compresión el año que viene y aumentar mi propia capacidad de maná antes de volver a participar. Cuando llegamos a la sala común, un grupo de chicas, Lieseleta y Brunilde incluidas, estaban reunidas en un círculo. Parecían estar escribiendo algo. ¿Qué están haciendo todas?, pregunté, lo que provocó que soltaran gritos de asombro y escondieran apresuradamente la hoja de papel entre todas. Incliné la cabeza. ¿Es algo que no querían que vea? Brunilde sacudió la cabeza de inmediato, con una sonrisa preocupada. No, Lady Rosemaine. Nosotros. Solo nos sentimos un poco incómodas por habernos puesto tan festivas sin usted. No hay mucho más que eso. Lieseleta asintió con la cabeza, al igual que las otras chicas. Swartz y Weiss son simplemente demasiado adorables. Empezamos a discutir qué moda de ropa podrías preparar para ellos. Perdónanos por adelantarnos en tu ausencia. No me importa en absoluto. ¿Puedo ver qué ideas se les ocurrieron? Extendí la mano con entusiasmo, y entonces Lieseleta me pasó la hoja de papel. En ella había una ilustración impresionantemente bien dibujada de Swartz y Weiss, hecha con tinta negra. En lugar de que las dos chumils llevaran vestidos de colores contrastados, como hacían ahora, las chicas habían imaginado vestir a una con ropa masculina. Sería ideal que tuvieran horquillas de flores, y si es posible, creo que quedarían excelentes si los vistieras de distintos géneros, dijo Lieseleta. Aunque esto es solo mi opinión, por supuesto. Miré las distintas ilustraciones e ideas de diseño. En ellas, Weiss iba vestida de encaje con volantes, mientras que Swartz llevaba un uniforme fresco y afilado. En cuanto a las horquillas de flores, había descripciones bastante detalladas que explicaban el tamaño que debían tener y dónde debían colocarse. La falda del traje que llevó durante la fiesta de invierno de este año era excepcionalmente bonita, Lady Rosemaine, así que pensamos que sería prudente inspirarnos en ella, dijo Lieseleta con ojos brillantes. Se refería a la falda de burbujas que me habían hecho para evitar que el traje me quedara demasiado grande. En aquel momento, no me había enterado mucho de lo que pensaban los demás, pero resultó que la veían bonita y bien hecha. A la gente le impresionó que creara nuevos estilos para mi propia ropa, además del vestido que había diseñado para Brigitte 2 años antes. Cuanto más se sabe. Angélica sonrió, divertida al ver que Lieseleta estaba mucho más habladora que de costumbre. A Lieseleta siempre le han gustado mucho las cosas bonitas, dijo. Incluso viste a nuestros chumils mascota en casa con ropa que ella misma hace. Hermana, exclamó Lieseleta, hinchando las mejillas con disgusto ante la revelación de Angélica. Por fin empezaba a aparentar su edad. Solo podré entrar en la biblioteca cuando haya aprobado mis clases, dije. Lieseleta, si para entonces has terminado tus clases escritas, no me importaría que vinieras conmigo a medir a Swartz y Weiss. ¿De verdad, Lady Rosemaine? Será mucho más agradable si pensamos todas juntas en los diseños. ¿Alguien más quiere acompañarnos?,
pregunté, mirando a mi alrededor mientras Lieseleta esbozaba una alegre sonrisa. Las chicas que no habían venido a nuestra excursión en grupo a la biblioteca empezaron a manifestar su interés. A mí también me gustaría ver a Swartz y a Weiss, dijo una. Sin duda será más fácil saber qué trajes les quedarán bien una vez que los hayamos medido nosotras mismas, añadió otra. No puedo esperar. En ese caso, les recomiendo que terminen las clases escritas antes de que concluyan mis clases prácticas, dije. Siempre es difícil concentrarse en el estudio cuando hay asuntos más emocionantes que te tientan. Claro que sí. Haremos todo lo posible. Pude sentir una sonrisa en mis labios mientras las chicas se esforzaban, decididas a terminar sus lecciones escritas lo antes posible. Traer a un grupo de personas conmigo sería la mejor manera de proteger a mis lindas Swartz y Weiss de Irchur, especialmente cuando dichas personas también adoraban a las dos Chumils. Yo mismo no sé cómo medir a los Chumils grandes, y cuanta más gente tenga para detener a la profesora Irchur antes de que se ponga a investigar, mejor. No podría manejarla yo sola. Me alegro de haber encontrado tantos ayudantes dispuestos. Capítulo 322, Giro de dedicación. Hubo algunos alumnos de primer año que no aparecieron en el desayuno, pero a la hora del almuerzo ya estábamos todos reunidos. Parecía que todos habían absorbido con seguridad sus voluntades divinas en sí mismos. Empezaba a preocuparme que no llegara a tiempo para el almuerzo, dijo Wilfrid con una sonrisa brillante mientras nos dirigíamos con nuestros vasallos a la práctica de giro de dedicación. Todos los candidatos a archiduque tenían que practicar el giro de dedicación, mientras que los aprendices de archicaballero tenían que practicar la danza con espadas. Todos los demás practicaban música. No era posible que todos tocaran el jarspiel a la vez, así que también practicarían otros instrumentos parecidos a flautas y tambores, entre otras cosas. Tú también tienes práctica de danza con espadas, ¿verdad, Angélica? Aunque seas una aprendiz de Met Caballero. Sí. El profesor Raufen me recomendó para ello. Me alegro de que todo haya salido bien, porque se me da muy mal la música. Cuando más tarde le pedí a Cornelius que me diera más detalles, resultó que había habido un buen número de razones para la recomendación de Raufen. La capacidad de maná de Angélica era ahora lo suficientemente mayor como para rivalizar con la de algunos archinobles. Tenía un potencial asombroso, ya que el baile con espadas implicaba mucho movimiento. Las jóvenes hermosas añadían aún más gracia al baile. Y no solo no le importaba lo más mínimo aprender a tocar un instrumento, sino que no mejoraba por mucho que intentaran obligarla a hacerlo. Dices eso, pero ¿no has recibido clases de jarspiel? Oh, he practicado el jarspiel desde que era pequeña. Además, cuando estaba en segundo año, practiqué tanto para conseguir el permiso para empezar a levantar mi manablade que casi me muero. No he mejorado desde entonces, pero me las arreglo. Al parecer, Angélica había discutido con sus padres sobre el curso que iba a tomar en la academia, y solo después de mucho trabajo la aceptaron como caballero con manablade. Angélica siempre se esforzaba al máximo cuando tenía un objetivo en mente que realmente quería cumplir, algo con lo que me sentía muy identificada. Entiendo. Es bueno que tengas un profesor que te avale. Sí. La danza con espadas es muy divertida, así que me alegro de que haya funcionado. Todo eso me parecía bien, ya que la motivación de Angélica era algo realmente precioso, pero poco sabía que Judith estaba a punto de soltarme una completa bomba. Angélica está realmente en otro nivel, me dijo, con sus ojos violetas brillando mientras hinchaba el pecho con orgullo. La mayoría de los archinobles ni siquiera son elegidos para la danza con espadas, ya que es una cosa de todo el país. Si te fijas en el Ehrenfest en particular, no encontrarás muchos graduados de archinobles que hayan sido elegidos para ello en toda la historia. Es una auténtica locura y más que increíble que hayan elegido a Angélica a pesar de ser Met noble. Resultó que los danzantes con espadas y los giros de dedicación fueron seleccionados entre todos los de quinto año al final del semestre. Al parecer, Ernesta, uno de los caballeros guardián de Charlotte, había aprendido mi método de compresión antes de empezar su quinto año, pero no había conseguido desarrollar su capacidad con la suficiente rapidez como para ser elegida. Tenía más que suficiente maná cuando empezó su último año, lo que acabó matándola por dentro. Yo también soy una Met noble, y no soy tan fuerte como Angélica,
así que nunca me elegirán, continuó Judith. Sin embargo, Leonore y Traugot tienen una oportunidad. Tanto Leonore como Traugot eran archinobles, así que, si aprendían mi método de compresión de maná al final del invierno y desarrollaban sus capacidades de maná a tiempo para la selección, había ciertamente una posibilidad de que fueran elegidos. Deseo aprender tu método de compresión para que me seleccionen para la danza con espadas, igual que a Angélica, dijo Traugot, con sus ojos excepcionalmente azules brillando de esperanza. Ciertamente aprecio que mis caballeros guardianes sean seleccionados para tal honor, dije. Por favor, háganlo lo mejor posible. En ese caso, mi lady, le aconsejo que tanto Lord Wilfrid como usted se concentren en la práctica de hoy. Los estudiantes de todos los años van a estar reunidos aquí, dijo Rillarda, ganando asentimientos solemnes de Wilfrid y míos. Todos los candidatos a archiduque, independientemente del año escolar, practicarían en la misma sala, desde nosotros, los de primer año, hasta los de sexto. Yo estaba bastante nerviosa, ya que iba a ser la primera vez que viera a los estudiantes mayores de los otros ducados desde las reuniones de la confraternidad. Los de primer año, por favor, observen con atención a los mayores. Van a pasar la primera mitad de la clase aprendiendo con el ejemplo, anunció un profesor. En la segunda mitad se dedicarán a hacer giros, que es su oportunidad de demostrarnos a todos lo hábiles que son. Los demás candidatos de primer año y yo nos sentamos en las sillas alineadas que nos habían proporcionado, y luego miré alrededor de la sala mientras los de cada curso se arremolinaban juntos. Era la primera práctica del semestre, para ver cuánto había mejorado cada uno entre la primavera y el otoño. Por lo que pude ver, todos los de segundo año tenían un nivel de habilidad similar, pero ciertamente no era el caso de los estudiantes mayores. Hubo varias personas en particular que me llamaron la atención por la innegable gracia con la que giraban y hacían girar sus muñecas mientras movían artísticamente sus dedos. Los de sexto año eran el grupo más pequeño de todos, ya que sus torbellinos ya habían sido seleccionados. Había 3 chicos y 4 chicas en total, todos vestidos con sus respectivos colores divinos mientras se preparaban para comenzar la práctica. Llevaban finos velos sobre el rostro, así como fajas plateadas. Al parecer, llevarían fajas doradas cuando celebrasen sus ceremonias de mayoría de edad. Esos diseños se parecen mucho a las túnicas ceremoniales del templo. Sin embargo, a diferencia de esas túnicas ceremoniales, las ropas que llevaban estos estudiantes eran en su mayoría transparentes y estaban hechas de un material lo suficientemente ligero como para flotar majestuosamente en el aire con cada giro. Había varias incisiones que iban desde la cintura hasta el dobladillo, probablemente para que la ropa fuera más fácil de mover y para asegurar que se hinchara como estaba previsto. Y así, los alumnos de sexto año empezaron a practicar. Una vez que las chicas tenían sus trajes puestos, extendían los brazos y giraban, haciendo que sus amplias mangas se abrieran mientras los dobladillos ondeaban suavemente a su alrededor. Mientras observaba a los de sexto año, me di cuenta de que había 7 chicos y chicas esperando cerca sin ninguna ropa especial. Seguramente eran los que daban vueltas, a juzgar por la forma en que miraban con envidia a las bailarinas que daban vueltas. Soy uno de los que ofrecen oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo, comenzó la conocida oración. Las 7 voces de los bailarines resonaron por toda la sala mientras celebraban el final del duro invierno, esperaban que la primavera diera nueva vida, agradecían a los dioses toda la protección que les habían brindado hasta sus ceremonias de mayoría de edad y pedían también protección para el futuro. Mis ojos se abrieron con sorpresa. En Ehrenfest, mi falta de tiempo hizo que solo hubiera practicado el giro en sí, así que era la primera vez que oía la oración desde el principio. Era tan inusual ver una oración de la Biblia pronunciada por nobles en lugar de por sacerdotes, sobre todo teniendo en cuenta que los nobles solían mirar con desprecio al templo. Parecía que los líderes religiosos del pasado habían sido alguna vez equivalentes a la realeza, pero la reputación del templo debía haber caído en picado en algún momento de su larga historia. Alabados sean los dioses, declararon, levantando los brazos y la pierna izquierda antes de comenzar el giro de dedicación. Mi instructor de giros en Ehrenfest me había dicho que era difícil mantener el equilibrio en esa postura, pero yo estaba acostumbrada a mantener el equilibrio sobre una pierna de tanto rezar, así que me había centrado simplemente en aprender la coreografía. No se me había ocurrido en ese momento,
pero ahora que veía cómo se realizaba un giro de dedicación real, estaba aún más convencida de que el templo del pasado había sido mucho más fuerte que ahora. Las mangas de 7 trajes de diferentes colores ondean al compás de los suaves movimientos de los bailarines. Era solo una sesión de práctica, pero se movían con tanta gracia que me recordaba a una danza tradicional japonesa. En fin. Veo que el príncipe Anastasios fue seleccionado para rezar al dios de la oscuridad. Supongo que la clasificación del ducado juega un papel considerable en quién es elegido para ese papel. Mientras observaba a Anastasios dar vueltas, me di cuenta de que su baile era claramente inferior al de la chica que rezaba a la diosa de la luz. Se suponía que formaban una pareja, rezando a los dioses rey y reina respectivamente, pero la diferencia de habilidades era más que notable. No es que pueda culparlo, cualquiera se vería mal girando al lado de ella. Sin embargo, no puede ser bueno dejar en evidencia a un príncipe. La chica que rezaba a la diosa de la luz no tenía rival en su habilidad de baile. Incluso los detalles más pequeños, como los movimientos de sus dedos y la dirección en la que miraba, estaban refinados a la perfección, y era tan bellamente elegante que simplemente no podía apartar la mirada. ¡Oh, Dios! Hola, Wilfrid. Lady Detlinde. En cuanto los alumnos mayores se tomaron un breve descanso, Detlinde, una de las candidatas a archiduques de Arensbach, se acercó a nosotros con una sonrisa. Echó hacia atrás su preciosa cabellera rubia, que estaba posada sobre su hombro, y miró a Wilfrid con ojos tan verdes como los suyos. He oído hablar mucho de tus esfuerzos, Wilfrid. Pocos han logrado llevar a todo un ducado a aprobar sus clases escritas el primer día. Estoy realmente orgulloso de ser tu prima. Gracias por tus elogios, pero fue Rosemain quien. Vaya, vaya. No tiene sentido tratar de dar el crédito a otra persona cuando todo el mundo ya sabe la verdad. Eso solo acentuará aún más tu humildad. No, eso no, comenzó Wilfrid, solo para ser interrumpido cuando Detlinde extendió sus delgados y blancos dedos y le acarició la frente con una sonrisa divertida. Has hecho bien, Wilfrid. Eres mi orgullo y mi alegría, dijo con una sonrisa tranquilizadora, y luego inclinó ligeramente la cabeza cuando Wilfrid abrió los ojos con sorpresa. ¿Pasa algo? No, no es nada. Wilfrid respondió, bajando la mirada y negando con la cabeza. Era evidente, por su expresión, que el contacto no le había molestado lo más mínimo, de hecho, una sonrisa melancólica se dibujaba en su rostro. Oh, Wilfrid. Tenemos muy pocas oportunidades de encontrarnos así. Lo único que quiero es que nos acomodemos y tengamos una charla agradable y profunda, como primos. ¿Puedo invitarte a una fiesta de té? Preguntó, lanzándome una única mirada. Dado que había enfatizado explícitamente su relación como primos, podía adivinar que no estaba invitada, pero no iba a echarme atrás. Era mi trabajo vigilar a Wilfrid, aunque hacerlo me hiciera parecer socialmente incompetente. Tendrán que perdonarme por no querer lidiar con otro incidente de desheredamiento. ¡Oh cielos, una fiesta del té! Intervine. Wilfrid. ¿No es emocionante? Mis disculpas, pero veo que debo aclarar esto. Tú y yo no somos primos, dijo Detlinde, rechazándome de plano cuando fingí no darme cuenta de sus intenciones. Parecía que tampoco estaba dispuesta a echarse atrás. Estoy oficialmente reconocida como hija de Auberenfest, ¿verdad? Oficialmente, sí, pero esta es una fiesta de té personal. Por favor, sea amable y excuse. Detlinde y yo nos miramos detrás de falsas sonrisas, amas a la casa del siguiente movimiento a realizar. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, un Wilfrid extra alto se deslizó entre nosotros. Digo un Wilfrid extra alto porque el parecido era realmente asombroso, pero en realidad era Rudiger de Fremeltal. ¿Puedo ir yo también, Lady Detlinde? Preguntó. Yo también soy tu primo. Detlinde guardó silencio durante unos segundos. No se sabía qué había pasado por su mente, pero la sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Muy bien, Rudiger. Efectivamente, eres mi primo, dijo, y luego me devolvió la mirada con una sonrisa victoriosa. Me temo que las cosas son como son, Lady Rosemain. Mis disculpas,
pero debo pedirle de nuevo que se excuse. Con eso, Detlinde se alejó para comenzar a planear la reunión con los dos Wilfrid. Me había colado en la conversación todo lo posible, pero no había forma de evitar el hecho de que no era un pariente de sangre. Ella me había rechazado rotundamente, así que no había nada que pudiera hacer a partir de aquí más que confiar en Wilfrid. Me alejé un poco de los tres y empecé a mirar por la sala. Mientras todos charlaban y disfrutaban de su descanso, solo una persona seguía practicando, la chica de sexto año, vestida con el color de la diosa de la luz. Su expresión era tan vivaz y agradable que me encontré embelesada, y me acerqué para sentarme a una distancia segura. La observé durante un rato, completamente absorta en su danza, hasta que alguien me llamó desde atrás. «Tú allí». La pequeña de Ehrenfest. Un revuelo recorrió inmediatamente la sala. Era el saludo más grosero que se podía dar, pero la persona que había hablado no tenía ninguna obligación de ser cortés. Para colmo de males, era totalmente inaceptable ignorar una dirección directa de un miembro de la realeza. Aparté los ojos de la muchacha, y antes de darme la vuelta, esbocé la misma sonrisa falsa que había lucido en las clases de etiqueta de la corte. Me siento profundamente honrada por su presencia, príncipe Anastasios. He oído que has estado haciendo cosas muy interesantes. Ven aquí. Quiero saber más al respecto. Hice lo que me ordenó, caminando hacia donde estaba Anastasios, pero no tenía ni idea de a qué se refería. Yo no había hecho nada especialmente interesante por lo que sabía, así que no tenía ni idea de lo que había oído, ni de quién se lo había contado, ni de lo que pensaba al respecto. ¿Puedo preguntar qué rumor ha llegado a sus oídos, príncipe Anastasios? Pregunté, arrodillándome en cuanto llegué a él. Debo admitir que no recuerdo haber hecho nada que se considere digno de su atención. Anastasios, que tenía bastantes alumnas a su alrededor, enarcó una ceja. ¿No atacaste a Frau Lamm con alguna bestia alta de forma extraña? No podía creer lo que escuchaba. El rumor me hacía parecer una especie de psicópata. Necesitaba aclarar las cosas de una vez, lo que significaba hablar un poco más directamente. Ser vago era tan bueno como confirmar que era cierto. Juro por los dioses que no he atacado a ningún profesor. Sin embargo, es cierto que mi bestia alta es algo anormal en comparación con la mayoría. Anastasio se entrecerró ligeramente los ojos, dudando claramente de mis palabras. Se lo pensó un momento mientras me miraba. ¿Cómo voy a saber la verdad cuando algunos dicen lo contrario? Muy bien. Te permitiré que me muestres a tu bestia alta. Entonces determinaré si es peligroso para mí. No, gracias. Ni siquiera eres un maestro. No quiero tu juicio. Ahogué mi voz interior y mantuve una sonrisa cortés, cruzando los brazos con un educado, como desees. Sígueme, dijo Anastasio secamente, poniéndose de pie de inmediato. Me quedé completamente atónita. Irme con él era lo último que quería hacer. No solo me haría destacar como nada, sino que además sería la única que se metería en problemas si volvíamos tarde. No había forma de que los profesores le gritaran al maldito príncipe. Príncipe Anastasios. ¿Puedo mostrarle mi bestia alta después de la práctica del giro de dedicación? Creo que su práctica es mucho más importante que mi humilde bestia alta, respondí. Quería aprobar esta asignatura lo antes posible, así que saltarme la primera clase no era una opción. Anastasios, al ver que los profesores volvían y que el tiempo de descanso estaba a punto de terminar, se limitó a encogerse de hombros. Muy bien, entonces. Hasta luego. Eres pequeña, pero bastante táctica. Necesitarás una carnada mejor que una bestia extraña para atraerme. ¿Carnada? Ahora, no tengo la mejor memoria del mundo, pero estoy bastante seguro de que él fue quien me ordenó mostrar mi bestia alta. ¿Por qué está actuando como si yo hubiera hecho el primer movimiento aquí? No seguía su lógica en lo más mínimo, pero decidí rechazar firmemente la idea de todos modos. No podía arriesgarme a ser imprecisa en caso de que la gente empezara a asumir que era una engreída de primer año tratando de ganar puntos con la realeza. No se preocupe, príncipe Anastasios. Nunca haré ningún intento de seducirle o invitarle a ningún sitio. Te mostraré mi bestia alta, como he prometido,
pero juro que nunca me acercaré a ti por mi cuenta en lo sucesivo. Ya veo. Anastasios parecía positivamente desconcertado, pero eso era mejor a que tuviera algún extraño malentendido. Sin embargo, las chicas mayores que le rodeaban seguían lanzándome miradas asesinas. Pude adivinar que esas bellas damas estaban enzarzadas en una batalla despiadada por ser las que escoltaran al príncipe durante su graduación. Era tan intensa que incluso me miraban con hostilidad, a pesar de que era demasiado joven para escoltarlo. Hablando de miedo. Para cuando Anastasios me permitió abandonar su presencia, los profesores estaban pidiendo que se reanudara la clase. Wilfrid me esperaba con expresión preocupada, así que le informé de que había prometido mostrarle a Anastasios mi bestia alta después del entrenamiento. No lo estropees, Rosamine. En serio. No lo hagas. Wilfrid parecía mucho más enfermo y nervioso que yo. Intenté tranquilizarlo con un movimiento de cabeza, y en ese momento comenzó la segunda parte de la clase. Ahora sí, todos, es hora de demostrarnos cuánto han practicado, dijo uno de los profesores. Su prioridad era enseñar a los de sexto año, así que el resto debíamos practicar con los demás en nuestros ducados. A los de primer año nos bastaba con demostrar que estábamos por encima de la línea de aprobados, y entonces ya habríamos terminado. Los profesores solo querían ver cuánto habíamos trabajado antes de ser de segundo año. Hoy voy a aprobar esta clase, pase lo que pase. Todos se pusieron en fila y comenzaron a girar tal y como habían aprendido en sus respectivos ducados. Recordé a la chica que había estado rezando a la diosa de la luz y giré con más gracia que nunca, intentando igualar lo mejor posible la delicadeza con la que se había movido. La biblioteca me está esperando. La biblioteca. Oh, la biblioteca. Volcar mi corazón y mi alma en el giro de dedicación dio sus frutos, ya que al final conseguí aprobar. El profesor me dedicó una sonrisa y elogió mis esfuerzos como muy, muy buenos. Ahora ya no tendría que practicar el giro de dedicación este año, y esto parecía ser el caso de todos los demás estudiantes de primer año también. Eres libre de venir a mirar durante las horas de clase para aprender más. El simple hecho de ver a los estudiantes más veteranos girar puede ser una experiencia muy instructiva, dijo el profesor, pero la biblioteca estaba mucho más arriba en mi lista de prioridades. No pensaba perder nada de mi tiempo aquí. Ahora solo me quedan las clases de bestia alta y estapé. Ya casi he llegado. Sí, sí, sí. Ya había llegado a un acuerdo ilícito con Irchur para asegurarme un aprobado en la creación de bestias altas, y dudaba que tuviera problemas para usar mi estapé correctamente, teniendo en cuenta lo mucho que había progresado con él mientras jugaba en el Día de la Tierra. Solo falta un poco más para que pueda ir a la biblioteca. Estaba tan emocionada por haber pasado la clase de giro que inconscientemente me dirigí a la puerta para volver al dormitorio. Por suerte, solo di unos pasos antes de que un Wilfrid de aspecto enfermizo me agarrara por la espalda de la camisa y me susurrara con rabia al oído. Rosamine, ¿olvidas tu promesa al príncipe Anastasios? Oh. Pues sí. ¿Lo dices en serio? Murmuró Wilfrid, acunando su cabeza. Me dijo que esperara fuera de la puerta del salón con Rillarda, y luego salió rápidamente. No había recibido una invitación del príncipe, así que no podía quedarse conmigo. Uf. Eso estuvo cerca. Con un sudor frío, esperé a Anastasios en la puerta. Por fin salió con un grupo de chicas a su alrededor, me miró con una sonrisa de satisfacción y luego se burló. ¿Qué? ¿Aquí es donde estabas esperando? Lo siento, pero ha surgido algo más urgente. No tengo tiempo para dedicarte. El príncipe Anastasios vendrá con nosotras. Lo sentimos, dijeron las chicas con una risita jactanciosa. Podía sentir la clara hostilidad que irradiaban, y como no quería verme envuelto en la batalla por el afecto del príncipe, me aparté de inmediato por ellas. No hay necesidad de disculparse, me consta que los miembros de la realeza están bastante ocupados. Ahora, Rillarda. ¿Volvemos al dormitorio? Pregunté, volviéndome hacia mi asistente adulta, que parecía más pálida que de costumbre. Probablemente estaba enfadada por lo grosero que estaba haciendo Anastasios conmigo. Me gustaría seguir leyendo el libro que empecé esta mañana.
Rillarda asintió con la cabeza y se puso a caminar a paso ligero. Me quedé cerca, pero como no me atreví a mirar hacia atrás por miedo a hacer contacto visual con las asustadizas chicas, no llegué a ver la expresión del rostro de Anastasios. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.